Capítulo 6. Rooks y Bering. Masacre de conejillos de Indias. Parte 3. Pero allá en Berlín se afanaba también otro Emil August Bering, que trabajaba en el laboratorio de Koch, en el desmantelado edificio de la Schumannstrasse, llamado el Triangel, en donde bullían grandes cosas. ¿Y qué refugio de cazadores de microbios era aquel sucio Triangel? Sus muros retemblaban con las discusiones, con las exclamaciones guturales y con los incesantes experimentos de los colaboradores de Koch. Bering tenía dos obsesiones científicas a la par que poéticas. Una, que la sangre es el más maravilloso de todos los humores que circulan por los seres vivos. Una savia extraordinariamente misteriosa. Y la otra, idea extraña pero no nueva, que debían existir productos químicos capaces de destruir en hombres y animales los microbios invasores, sin causar daño a aquellos. Inoculaba conejillos de Indias a montones, con cultivos virulentos de bacilos diftéricos. Todos los animales se enfermaron, y a medida que se agravaban, los iba inyectando con diversos productos químicos. Ensayó costosas sales de oro, probó con la naftalina, tanteó más de 30 sustancias diferentes, suponiendo cándidamente que porque estos productos mataban los microbios en un tubo de cristal sin perjudicar al tubo, también destruirían los bacilos de la difteria bajo la piel de un conejillo de Indias, sin causar el menor daño al animal. Pero desgraciadamente, a juzgar por el aspecto de matadero que tenía su laboratorio, entre conejillos muertos y moribundos, es de suponer que debió comprender que había poco que elegir entre el efecto de los microbios mortíferos y el de sus remedios, igualmente asesinos. Pero no fue así. Como era un poeta, no concedía demasiada importancia a los hechos, y siguió adelante la matanza de conejillos, sin que se debilitara su fe en encontrar un remedio maravilloso y desconocido para la difteria, entre el sinnúmero de sustancias químicas conocidas. Y por último, en esta búsqueda entusiasta, pero al azar, dio con el tricloruro de yodo. Inyectó a varios conejillos de Indias una dosis de diftéricos, capaz de matarlos con toda seguridad, y a las pocas horas, los microbios empezaron su labor destructora. El sitio de la inyección se hinchó, se puso calenturiento, y los animales comenzaron a decaer. Después, a las 6 horas de la primera inyección, les puso otra de tricloruro de yodo. Pasó el día sin mejora aparente, y a la mañana siguiente los animales empezaron a sufrir colapsos. Los puso boca arriba con toda seriedad y se entretuvo en hurgarlos con el dedo para ver si aún conservaban fuerzas para ponerse en pie. Cada vez se movían menos al ser hurgados los conejillos tratados con tricloruro de yodo. Ya no cabía esperanza alguna. Pero al llegar Bering al laboratorio una mañana, encontró en pie a los conejillos. Andaban vacilantes, con el pelo hirsuto, pero habían mejorado de su enfermedad, mientras que sus congéneres, no sometidos a tratamiento, habían sucumbido días antes. Con ansiedad febril, se dedicó a curar con el producto yodado a más conejillos de Indias. Unas veces los mataban los microbios de la difteria, otras veces el remedio, pero de tarde en tarde sobrevivían 1 o 2 y se ponían de pie trabajosamente. Los conejillos supervivientes desearían probablemente haber muerto, porque el tricloruro, al mismo tiempo que los curaba, les causaba tremendas quemaduras en la piel, y los pobres animales chillaban lastimeramente cuando se rozaban aquellas heridas dolorosas. El hecho era que seguían vivos unos cuantos conejillos de Indias, que hubieran muerto de difteria a no ser por el tricloruro de yodo. Con frecuencia pienso en lo terrible del estímulo que impulsaba a los hombres como Bering a intentar la curación de enfermedades. No eran investigadores en busca de la verdad, sino más bien experimentadores frenéticos, curanderos dispuestos a matar de una enfermedad a un animal o tal vez a un niño, con tal de curarlos de otra. No se detenían ante obstáculo alguno. Sin más fundamento que unos cuantos conejillos de Indias en mal estado, sin otra prueba de las virtudes curativas del tricloruro de yodo, Bering procedió a ensayarlo en niños atacados de difteria. Su informe decía así:
No considero alentadores los resultados obtenidos con el tricloruro de yodo en las pruebas realizadas con todo cuidado en niños atacados de difteria. Pero aún le quedaban aquellos conejillos convalecientes, pero curados, y Bering se agarró a lo poco bueno que sus tanteos asesinos podían proporcionarle. Los dioses le fueron propicios, reflexionó, y, finalmente, se hizo la pregunta siguiente. ¿Serán inmunes para la difteria estos animales curados? Y les inyectó una dosis enorme de bacilos diftéricos, y la resistieron. Permanecieron inconmovibles ante los millones de bacilos, suficientes para matar una docena de animales de talla corriente. Estaban inmunizados. Bering había perdido ya, a estas alturas, la confianza en los productos químicos. No hay más que recordar el número de animales que habían ido a parar al horno crematorio, pero seguía con su idea fija de que la sangre era la savia más maravillosa que corría por los seres vivos. Reverenciaba a la sangre. En su imaginación le concedía excelencias no oídas y virtudes extrañas. Por esta razón, y con más o menos molestias para sus decadentes y curados conejillos de Indias, con una jeringuilla les extrajo un poco de sangre de la carótida y la dejó reposar en tubos, hasta que, por encima de los glóbulos rojos, se separó el suero transparente, de color pajizo. Con una pipeta diminuta extrajo el suero con todo cuidado y lo mezcló con una cierta cantidad de bacilos diftéricos virulentos. Esperaba ver cómo los microbios se marchitaban, cómo morían, pero al observar al microscopio los vio danzando en masa. Los vio multiplicarse. Se multiplicaban exuberantemente, escribió en sus notas, y con gran sentimiento, por cierto. Pero la sangre es una substancia maravillosa. De alguna manera debía intervenir en la inmunidad de los conejillos de Indias. Después de todo, murmuró Bering, ese francés Rowe ha demostrado que lo que mata no es el microbio de la difteria, sino el veneno que segregan. Es el veneno el que mata animales y niños. Quizá estos mismos conejillos curados con tricloruro de yodo sean también inmunes para el veneno. Después, bajo la mirada de Koch, el maestro, y rodeado de la cuadrilla de maniáticos que contenían la respiración, con la ansiedad del resultado, Bering realizó su famoso experimento crítico. Mezcló toxina diftérica con suero de un conejillo de Indias no inmunizado que nunca había padecido difteria o sido curado de ella, y este suero no aminoró en lo más mínimo el poder tóxico del veneno. Inyectó la mezcla a otros conejillos y a los 3 días estaban fríos. Cuando los ponía boca arriba y los hurgaba con el dedo, no se movían, y pocas horas después exhalaban el último hipo y pasaban a mejor vida. Lo único que destruye el veneno de la difteria es el suero de los animales inmunizados, o de los que han tenido difteria y se han curado. Solo ese suero es el que neutraliza la toxina diftérica, exclamó Bering, como un general victorioso arrastrado por el impulso del primer momento de un éxito sangriento, empezó a inyectar bacilos diftéricos, toxina diftérica y tricloruro de yodo a conejos, ovejas y perros, con el propósito de convertir aquellos cuerpos vivos en fábricas de suero curativo, de suero destructor de toxina, de antitoxina, que tal fue el nombre con que lo bautizó. Y tuvo éxito después de todos aquellos holocaustos, mutilaciones y equivocaciones que fueron siempre el preludio indispensable de sus triunfos. En un plazo corto, disponía ya de ovejas perfectamente inmunizadas, de las que extrajo grandes cantidades de sangre. Con todo cuidado inyectó dosis mortales de bacilos diftéricos a un lote de conejillos de Indias, que al día siguiente estaban ya enfermos y al segundo día respiraban con dificultad, quedando tumbados, poseídos de una pereza fatal. Entonces Bering separó la mitad del lote de animales moribundos y les inyectó una buena dosis de antitoxina procedente de ovejas inmunizadas. El efecto fue milagroso. Poco después, casi todos los animalitos, pero no todos, empezaron a respirar con más facilidad, y a las 24 horas, al ser puestos boca arriba, se levantaban con presteza y quedaban de pie. Al cuarto día estaban tan buenos como nunca, mientras que los de la otra mitad del lote no tratados eran llevados al horno crematorio, fríos y muertos,
El suero curaba. El viejo laboratorio de Triangle era todo júbilo, con motivo de este final triunfante de la azarosa odisea de Bering. Todo el mundo alimentaba las mayores esperanzas, seguros ya de que podía salvarse a los niños. Entretanto, Bering preparaba su suero para llevar a cabo el primer ensayo decisivo en algún niño a punto de morir de difteria. Escribió su informe clásico, explicando cómo era capaz de curar animales condenados a muerte segura, inyectándoles una sustancia nueva, increíble, fabricada en sus propios cuerpos por sus congéneres, a riesgo de morir ellos mismos. Carecemos de una receta segura para hacer inmunes a los animales, escribió Bering. Los experimentos que aquí cito no se refieren tan solo a mis éxitos. Y tanto que no, porque Bering daba cuenta de todos los errores cometidos, de todos los fiascos, a la par que de los golpes afortunados que le condujeron a su sanguinaria victoria. ¿Cómo pudo llegar este investigador poeta a descubrir la toxina antidiftérica? Para intentar explicárnoslo, pensemos también en aquellos hombres primitivos, anónimos, que inventaron la vela que había de permitir que sus embarcaciones surcasen velozmente las aguas. También debieron hacer muchas intentonas a ciegas. ¿Cuántos de ellos no naufragarían? Así es como se hacen los descubrimientos. Hacia el final del año 1891, había en la clínica Bergmann de la Siegelstraße de Berlín muchos niños que morían de difteria. La noche de Navidad, un niño en estado desesperado gritaba y pataleaba débilmente al sentir en su tierna piel el pinchazo de la primera inyección de toxina antidiftérica. Los resultados parecían milagrosos. Unos cuantos niños murieron. El hijo de un médico famoso de Berlín falleció misteriosamente, unos cuantos minutos después de la inyección de suero, y con este motivo hubo un gran revuelo. Pero no obstante, las grandes fábricas alemanas se encargaron después de preparar antitoxina, empleando rebaños de ovejas. A los 3 años, habían sido inyectados 20.000 niños, que fueron otros tantos propagandistas del procedimiento, y Biggs, el eminente médico de la sanidad de los Estados Unidos, que se dejó arrastrar por el entusiasmo, cablegrafió dramática y autoritariamente al Dr. Park, de Nueva York. La toxina antidiftérica es un éxito. Empiece a prepararla.